Comienzo hablando de Larra, Espronceda, Becker, principales literatos románticos de España, y bueno, con ellos comenzó el periodo del romanticismo, un periodo en el cual hubo muchos cambios totalmente distintos a los que se produjo, por ejemplo, en el neoclasicismo, que eran pues la época de la Ilustración también. Y bueno, pues cambios incluso de que muchos de los autores llegaban, muchos de ellos autores ahí, hablando de estos ejemplos, llegaban incluso pues eso, a la desesperación, a los problemas que había en el propio país, que era en España, y bueno, incluso algunos hasta de muy jovencito, vivieron pocos años de su vida, podían, pero claro, también eran figuras, ahora quiero hablar de ellos, pues muy que eran con contrastes, unas positivas, otras negativas, etcétera, etcétera. Así que comenzamos hablando de estas tres figuras más importantes dentro del romanticismo. Mariano José de Larra y Sánchez de Castro nació el 24 de marzo de 1809 en Madrid y fue uno de los periodistas más importantes del siglo XIX. Primero, él realizó los estudios en Francia, luego los continuó en Madrid y más tarde, ya se dedicó al periodismo. Tuvo muchos seudónimos y el más conocido de todos ellos fue el seudónimo de Fígaro. A pesar de que tuvo gran popularidad este literato, la verdad, fue profundamente desgraciado y entró desgraciado y entró como en arrebatos o depresión de la época, que se suicidó el 13 de febrero de 1830 en Madrid, es decir, justo un día antes del día 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Así que Y en cuanto a las ideas, Larra trajo de la educación francesa un gran afán de crítica de la sociedad española, atacando, por ejemplo, en sus artículos de costumbre. La idea fundamental del propio escritor era de procurar el mejoramiento al final del país, por medio de sus sátiras que intentan analizar algunos defectos de los españoles de su tiempo o de su época. Y con ello, ¿qué es lo que intenta el propio Larra? Corregirlos y que intentar, como diríamos de todos ellos, mejorar la sociedad española, ya que él estuvo en Francia. También tiene un espíritu de observación. Larra es un formidable observador de la realidad que él mismo ve y que le rodea. Así que por ellos este mismo autor hace una serie de críticas hacia la sociedad española para intentar que poco a poco haya una mejoría dentro del país. Vale, los defectos de los españoles. Primero de ellos es el atraso. Larra está influenciado, estuvo influenciado por las ideas liberales francesas y creía que la tradición nacional había perjudicado a ese desarrollo intelectual de España, es decir, en general de todo el país. Otra de las palabras que habla él es la hipocresía. Larra advierte en la sociedad española muchas gentes fingen lo que no son, es decir, que para ella, todo el año es carnaval. ¿Qué quiere decir con todo ello? Pues que siempre llevan una careta o una máscara de sus hipocresías. Es como que al final, según el propio autor, es que toda la sociedad española, que finge ser quien es. En sí. La pereza. Larra ataca la pereza de las costumbres también españolas en su tiempo y, especialmente realiza una crítica al respecto de los funcionarios públicos. Otro es el descuido de los establecimientos públicos. Larra los observa, los ve y ve que son unos estacionamientos públicos, cafés o fondas, en los que, que hay que cuidarlo más. Hay falta de cuidado y tiene que llevar un refinamiento.
Y luego la grosería de los modales. Según lo que cuenta Larra, él mismo se lamenta de la falta de finura de modales que tienen los propios españoles. Que se pretende al final disimular con él de franqueza y naturalidad. Él cree que le falta finura también a la sociedad. Al final lo que cuenta él es un poco, bueno, es un hombre en sí que viene de recibir ideas liberales ideas liberales francesas, y con ello, bueno, pues hace una crítica de cómo debería ser un poquito más la sociedad española para asemejarse a sus homólogos europeos en aquel tiempo. Bueno, ahora continuamos hablando de José de Espronceda. José de Espronceda y Delgado. José de Espronceda nació el 25 de marzo de 1808 en Almendralejo, que se encuentra en Badajoz. Fue uno de los principales poetas españoles también, y bueno, ofrece ese ejemplo de liberalismo. ¿Qué es eso del ejemplo de liberalismo? Aplicar ese liberalismo tanto a la política como a la literatura, a ambos. Espronceda fue liberal, contrario a la monarquía absolutista del monarca Fernando VII, se tuvo que ir al exilio, bueno, también estuvo encarcelado en España, y bueno, luego al final se marchó, también se tuvo que exiliar también del país, y bueno, ya a su regreso, es decir, en España ya, bueno, pues se convirtió en diputado en Cortes, murió también muy joven, el 23 de mayo de 1842 en Madrid. Y bueno, pues en cuanto a la poesía de Espronceda, bueno, pues canta Rebelde, que sería la canción del pirata, Al mendigo, que representa una acusación contra una sociedad que es injusta, al pueblo lo considera el propio Espronceda como el héroe de la guerra de la independencia española. Y bueno, en cuanto a la literatura, bueno, pues escribe un estilo retórico exaltado, por ejemplo, el poema El Sol, propenso a la descripción fantásticas, o bueno, pues al final son como descripciones fantásticas. Y dos de los poemas más importantes son El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, una de cuyas partes la titula El canto a Teresa, que ofrece el tema de sus ideas. Gracias, amores. Y bueno, continuamos ahora con Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer Domínguez Bástida nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla. Bécquer es el punto final del romanticismo y el principio de ese nuevo periodo es Espronceda. Y bueno, aparte también sí, Larra. Pero esto en esa manera de decir, ambos, Bécquer al final es el fin de este periodo. La poesía de Espronceda miraba hacia afuera, se inspira más en el espectáculo del mundo, a diferencia de la de Bécquer, que su poesía mira más hacia adentro para buscar su propia intimidad, es decir, esa manera de decir ya no va hacia afuera, sino es buscar el yo interior que tiene cualquier persona. Aparte también la propia poesía de Bécquer es sobria y profunda. Bécquer va a quedar huérfano y bueno, si bien no tuvo bien de fortuna, bueno, se trasladó a Madrid, trabajó mucho, bueno, ya al instalarse en Madrid ya ejerció ya como periodista y bueno, el problema es que contrajo la enfermedad de tuberculosis, de la que temió curarse en el monasterio de Veruela, que se encuentra en Soria, pero al final murió pues en Madrid en 1870. Murió el 22 de diciembre de 1870. Y bueno, ahora continuamos un poco pues hablando de su poesía, bueno, de la poesía, la prosa, etcétera, etcétera. En cuanto a la obra poética de Bécquer, bueno, fue breve y bueno, consta de su libro titulado Rimas, uno de los libros más importantes de la literatura española. En el libro, ¿qué es lo que nos describe? Pues que la poesía va unida al amor, fuente de inspiración suprema. El poeta ve en su amada, bueno, imagen de todas las perfecciones, que al final es la poesía. ¿Qué quiere decir eso? Que al final el poeta lo que ve en esas rimas es su amada, que es a lo que llega al final la perfección. Una imagen de una amada es la perfección de todo, de todo, de todo. Si en Rimas, que es su famosa obra dentro de la obra poética,
él también cultivó prosa. Bueno, se ha dicho, es verdad, en la anterior diapositiva he explicado que fue periodista y, bueno, realizó numerosas crónicas, de actualidad, publicó también, y, bueno, una de ellas es Cartas de mi celda, que eso se encuentra, la escribió en el monasterio de Veruela. Y ahí sí que nos dan tintes autobiográficos. Pero claro, su obra maestra dentro de la prosa es Leyendas, en la que acusa, su poderosa fantasía romántica. Al final es como es la huella del romanticismo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo único, termino con ello, es que tengo grabada historia y bueno, que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.